poder pensar la historia de nuestros puertos, la historia de nuestros ríos, en clave de la historia de nuestra ciudad y nuestra soberanía. Sí, sin duda. Un poco cuando uno repasa históricamente la región, ya desde el siglo XVIII los jesuitas habían planteado la estancia San Miguel del Carcarañal, ahí cerca de Aldao, departamento San Lorenzo, y básicamente la instalaron ahí porque era la conexión de rutas entre lo que venía del noroeste y del Potosí, básicamente, principalmente, y el eje vertebrador del río Paraná. Entonces, bueno, ya veían ya desde el siglo XVIII esta zona como una zona que iba a ser un nudo de los dos lugares, ¿no? O sea, todos los caminos iban a conducir de alguna manera a esta zona, tanto del nordeste como desde el noroeste. Con lo cual, bueno, ya se venía pensando esta zona como una zona exportadora, básicamente. Toda nuestra región, cuando en el periodo colonial, digamos, una región que no tenía la posibilidad de hacer riqueza por sí misma, porque no tenía oro y plata en ese momento, pero sí, básicamente se pensó como un lugar de paso, un lugar de puertos, un lugar donde se juntasen las mercaderías aquí como para ser exportadas. Entonces, bueno, no es casualidad que algunas batallas, algunas resoluciones de conflictos, entre otros, ¿no? Como fue, bueno, la batalla de San Lorenzo, después la batalla del Quebracho, se han dado precisamente en esta zona, que era un cruce de caminos y que tenía que ver con el control básicamente de la circulación por el río, ¿no? Básicamente eso, o sea, ya había una mirada de soberanía desde la época colonial y todo lo que fue el periodo revolucionario, ¿no? Y ya estratégicamente nuestra zona apuntaba, digamos, a eso. Con lo cual, Juan, bueno, perdón, es fundamental. Sí. digo, en esto que vos planteas también cómo cobra relevancia eh, esta cuestión de la ciudad costera, o en realidad más que de la ciudad, del río como protagonista de la historia. Siempre cuando uno ha escuchado la historia en la escuela, no parece tan presente el río como el que entrelaza toda nuestra historia, ¿no? No, es que es básicamente, mira, el modelo de ocupación europea es un modelo de ocupación que puso un eje vertebrador, el corredor fluvial paranaense le llamaban ellos, que tenía que ver con tres ciudades fundamentalmente, que eran Asunción del Paraguay, Santa Fe y Buenos Aires. ¿Por qué? Porque principalmente los europeos se sentían seguros transitando por el río, sus barcos. No estaban tan seguros, digamos, en el tema de recorrer la tierra. Entonces, bueno, vieron todo el potencial que tenía esta vía navegable como, ¿no es cierto?, un potencial único. Es prácticamente la conexión y el eje vertebrador de todo lo que va a ser el virreinato del Río de la Plata, directamente, ¿no? Entonces, bueno, históricamente tenía ya ese papel relevante. Y yo decía después, bueno, las estancias jesuíticas, lo que vienen como emprendimientos ya productivos, se instalaban en esta zona porque veían, ¿no es cierto?, que era un lugar ideal para la conjunción de rutas, tanto del noroeste como del nordeste. Entonces, bueno, somos hijos de alguna manera del río, sin duda que lo que es nuestra nación, durante toda la época colonial, previo al Estado-Nación, tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que se va a desarrollar por tener semejante río, una vía navegable, una vía que permitía la apertura al mundo y por lo tanto tenía que ser tan controlada, tan cuidada y bueno, y tan debatida hasta, bueno, por distintos ejércitos, ¿no? Entonces, bueno, fundamental. Y hoy, ¿por qué te parece que después de un periodo en el que uno, por lo menos a mí me da la sensación de que el tema estuvo corrido de la agenda, digo, hoy vuelve a estar en discusión? Tiene que ver también con la necesidad misma del país. Hoy decíamos la soberanía sobre los recursos, que hoy son más necesarios que nunca. ¿Cómo ves el debate actual en torno a la soberanía del río? Bien, primero mi posicionamiento. Para mí el río y los puertos deben ser regulados y deben pertenecer al Estado Nacional. Sin duda, para mí eso tienen que ser nuevamente nacionalizados. Me parece que es una fuente tanto de riqueza, puede llegar a ser una fuente de redistribución que permita una mayor justicia social,
en toda nuestra región, porque yo lo que veo ahora es una extremada concentración de estas pocas empresas, todos estos puertos que hay aquí en toda la zona, que bueno, siempre tenemos la sensación de que es mucho lo que se llevan y prácticamente no dejan nada. Yo un poco vivo acá en la Ribera, en la zona de la Ribera, estamos conjuntamente con varios vecinos reclamando por obras de infraestructura permanentemente porque en la zona de Timbúes, concretamente en la zona de Timbúes, entre el año 2000 y la actualidad se montaron 6 puertos internacionales, los más grandes del mundo aparte, los más grandes del mundo, Ujú. una cosa monstruosa, y no hicieron una sola obra de infraestructura vial. Siguen dependiendo, o sea, imagínate que hace 20 años teníamos un ingreso de 1.000 camiones prácticamente por mes, ahora llegamos a tener 15.000 camiones diarios, a veces en la cosecha gruesa, y siguen dependiendo de la ruta 91, de la ruta 11 y del cruce del puente del río Carcarañá, o sea, obras que tienen cerca de 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda ante todo esto? Nos queda, obviamente, el maltrato que genera todo esto, ¿no es cierto?, a la gente que viene aquí, te atraviesan como si lo único importante fuera la exportación de granos, contaminan el ruido, destruyen y no hacen nada. Me parece que las ganancias que tienen son enormes, que si el Estado manejaría este contexto portuario tan tremendo, no solo es el más grande del mundo, dicen que el segundo que le sigue a este está como 10 veces por debajo, o sea, son cifras astronómicas las que se manejan acá. En un tiempo como el actual, y no solo en un tiempo como el actual, yo creo que básicamente generaría la posibilidad de tener una soberanía financiera, una soberanía en cantidad de recursos, posibilidad de redistribución, y si estamos pensando en un país que actualmente tiene cerca de un 50% de pobreza, esto solucionaría realmente muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, sí, considero de que en términos económicos, en términos ambientales, en términos logísticos, ganaríamos muchísimo si este puerto volviera a manos, ¿no es cierto?, del Estado-Nación, sin duda. ¿Por qué te parece, por último, que es tan difícil que esto se discuta en la región? Digo, porque no es que es un debate abierto en la clase política de la región, no suele estar sobre la mesa, salvo algunas voces que históricamente, como la tuya, que vienen poniéndolo en debate. ¿Por qué te parece que es tan difícil digo, decimos que es lo principal, que el río es protagonista de nuestra historia, la importancia de estos recursos y sin embargo no se discute abiertamente? Bueno, porque creo que una de las estrategias ha sido precisamente la estrategia para que pase como si nada, ¿no? La estrategia ha sido invisibilizar un poco el tema, que sea o que parezca ser un tema que solo lo tienen que discutir los privados y nada más que los Uh -huh. privados. Y me parece que esa fue la estrategia. Yo realmente es como que en la década del 90 que se empiezan a privatizar todos estos puertos, prácticamente pasó, no solo inadvertido, pasó como que era lo necesario, que era lo fundamental, Claro. que prácticamente era natural que se privaticen todo lo que tuviese que ver con esta zona de puertos, ¿no? Y no hubo discusión y cuando queremos dar la discusión, obviamente parecía tarde. Yo creo que estamos ante una oportunidad única y es esta oportunidad, ¿no es cierto?, que se da ahora de que hay que rever todo lo que tiene que ver con las concesiones, ¿no? Y fundamentalmente me parece que en esta época es una gran época para que el puerto sea de todos y de todas y que realmente pueda llegar todo este producto, todo este gran ingreso económico que generan, pueda ser redistribuido entre todos nuestros Uh -huh. compatriotas. Me parece que es lo ideal. Ahora, debemos dar el debate. A mí me parecía en el profesorado de historia número 22 de que tiene que ser un tema central. Hemos propuesto un curso directamente de discusión sobre soberanías portuarias y soberanías hídricas. Tiene que ser un debate en las escuelas, porque son las generaciones futuras las que dependen de esto. O sea, no es una decisión mínima. Esto es Claro. 30 años más de esta misma manera o cambiar precisamente las cosas como para que todos podamos, ¿no es cierto?, tener, porque somos realmente
los hacedores, y sinceramente, bueno, somos de alguna manera, nos corresponde tener un espacio de decisión sobre nuestro río y sobre nuestros puertos. Parece fundamental. Ahora, la simetría es tal, la simetría que tenemos, que nosotros lo único que nos queda de los puertos es precisamente todo lo negativo, que es la contaminación, el camión, la falta de infraestructura, nos queda Las eso, penas son de y nosotros. no nos queda. ¿Eh? Y hay una falsa también idea de que, bueno, no, lo que pasa es que el puerto da trabajo, los salarios de los puertos son muy buenos, la gente, primero, yo la verdad que en relación a lo que ganan, no sé hasta dónde son tan buenos los salarios, me parece que ellos acá lo que tienen es esa posibilidad de que con muy pocos dólares pagan salarios y eso, ellos se llevan realmente muchísimos. Y bueno, habría que revisar esas ecuaciones de cuánto trabajo realmente generan, dónde va el producto de eso. Me parece que está todo extremadamente concentrado. Y es un debate que también tendrían que dar precisamente los trabajadores del puerto, ¿no? De qué Ujú. condiciones quieren, qué tipo de características quieren. Y yo creo que las empresas del Estado bien administradas, las empresas realmente con personal, idoneidad, y aparte de eso también, con una vocación de llevar adelante un buen rendimiento de una empresa pública, sin duda que puede ser absolutamente viable, porque aparte tenemos también ejemplos históricos de miles de empresas públicas que fueron muy rentables y que en la década del 90 se empezaron a destruir adrede, básicamente, pero que de alguna manera fueron rentables no exclusivamente en el tema de cuánto acumulaban en sus balances a fin de año, rentables en todo el bienestar general que generaban en la región. Yo de niño me crié entre empresas públicas como era YPF, como era Gas del Estado, y el bienestar que teníamos en tener acceso a buenos recursos de salud, en tener acceso a un montón de cosas, en las cuales, bueno, todo eso se fue dejando absolutamente de lado. Entonces, bueno, nada es natural, todo es una construcción histórica, en construcción histórica que responde a distintos tipos de intereses. Lamentablemente en los 90, cuando se privatiza todo esto, una batalla, entre comillas, que en la cual una sola batalla, no fue que se perdió la guerra, pero fue una batalla que perdimos, yo creo, entre todos. Y lo que se ve en nuestra región es básicamente una visibilización de eso, en falta de infraestructura, en pobreza, en contaminación, permanentemente. No puede ser que tengamos que vivir contaminados con aviones que te riegan a 100 metros de donde vive uno. Es una locura, todo para meterle a un puerto, a exportar soja, que es, con ese recurso se quedan muy pocas personas. Así Eso que te bueno, decía hoy, te interrumpía, sigue con la vigencia histórica la canción de Don Atahualpa, las penas son de nosotros, en este caso los barquitos son ajenos, pero la lógica es la misma.